cualquier pregunta pueden interrumpir, no hay problema. No es para, como es un tema un poco denso, en el cual ustedes van a hacer un esfuerzo sobrehumano por escuchar y tal, pueden interrumpir. No importa, no dejen para el final, porque si no al final es difícil estructurar la respuesta y todo eso, ¿ya? Bueno, vamos a empezar como siempre, recordando un poco de la fisiología para poder entender algo de la clase, ¿no? Ustedes recordarán que esto es la nefrona, ¿no? Y lo que... Falta un puntero, ¿no? Esta es la nefrona, ¿no? Y este es el glomérulo, y acá ocurre la función más importante del riñón, que es la filtración glomerular, ¿no? La salida de solutos, agua, de la arteriola aferente hacia el espacio de Bowman, constituyendo el filtrado glomerular y pasando después a través de los túbulos, ¿no? Este es un esquema muy sencillo, pero que nos permite ver. Bueno, aquí hay que acordarse de una cosa. Se filtran, la tasa de filtrado glomerular, la cantidad de litros que se filtran en el glomérulo son 180 litros en 24 horas, o sea, una tremenda cantidad de agua, pero la mayoría de esta se va a absorber en diferentes partes de la nefrona, de tal manera que la persona apenas orina entre 1 y 1,5 litros por día, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quizás recordarles el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es regulado por el aparato yuxtaglomerular, en concreto por estas células que estas células del aparato yuxtaglomerular van a medir o calcular o ser sensibles a la cantidad de sodio que pasa por el túbulo distal. Si la cantidad de sodio que pasa por el túbulo distal está disminuida, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Para tratar de retener sodio, levantar la volemia, mantener el estado hemodinámico, ¿no? Esto es un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Quizás simplemente para acordarse, esta imagen, aquí va a ocurrir el filtrado glomerular, aquí va a estar el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y una vez que pasa el filtrado glomerular y se va al sistema de túbulos, ¿no? Va a pasar a todo el resto de la nefrona, que vamos a ver en la siguiente lámina. Una medida de la filtración glomerular es la depuración de creatinina. Pero yo quiero que entiendan cuál es el concepto de la depuración de creatinina, ¿no? No solo memorizar el número, sino el concepto. Entonces, este es el valor normal, 120, entre 80 y 120, promedio 100 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que en un minuto se limpia, por eso la palabra inglesa es más clara que la palabra española, la palabra en castellano. Se limpia, clearance de creatinina, le llaman limpieza de creatinina. El riñón es capaz, en condiciones normales, de limpiar de urea y creatinina, en este caso de creatinina, porque es de creatinina, porque hay depuración de urea también, pero el riñón es capaz de limpiar de creatinina 100 mililitros en un minuto, ¿no? Entonces, eso va a permitir que no aumente la creatinina en sangre, que se mantenga en niveles normales, ¿no? De alrededor de 1 o 1,2 miligramos por ciento. ¿Qué pasa si hay una falla renal o aguda o crónica? ¿Qué pasa si hay una falla renal o ya sea aguda o crónica? ¿Qué pasa? Esa falla renal aguda o crónica va a hacer que el riñón ya no sea capaz de limpiar de creatinina esta cantidad, sino de repente 40 mililitros por minuto, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Si acá ponemos un ejemplo de un paciente que tenga 40 mililitros por minuto de operación de creatinina, quiere decir que 40 están limpios de creatinina, pero 60 están llenos de creatinina, por lo tanto la creatinina en sangre va a estar aumentada, por lo tanto es un paciente con una falla renal. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esto me está midiendo la depuración de creatinina, pero también se supone que también está fallando la eliminación de la urea, y por eso una falla renal característicamente es aumento de la urea y creatinina. ¿Por qué? Porque falla esta función importante, la más importante de la nefrona, que es la filtración glomerular, ¿no? Esto es lo que les comentaba, se reabsorben el 99% del agua filtrada. Si son 190
80 litros por día. Imagínense la cantidad de agua que se está reabsorbiendo para solo misionar 1 a 1.5 litros, ¿no? Esto es una gráfica solo para mostrarles, para que ocurra el filtrado glomerular, hay un equilibrio de las fuerzas de Starling, las fuerzas hidrostáticas, las presiones hidrostáticas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cómo existen presiones hidrostáticas de la arteriola hacia la cápsula de Bowman, que es la más importante, hacia el espacio de Bowman. Existe también una presión hidrostática al revés, ¿no es cierto? Pero para que ocurra una filtración glomerular, la presión hidrostática mayor tiene que ser la presión hidrostática glomerular, para que pueda salir el agua y los solutos hacia el filtrado glomerular, ¿no? Esta es una gráfica que yo hice con mis propios medios, ¿no? Es la autoría propia, ¿no? Un poco más dibujada, pero no. Es solo para que sepan ustedes lo siguiente. Esta sección de la nefrona, el tubo contorneado proximal, es el sitio donde se reabsorbe la mayoría de solutos que han sido filtrados, la mayoría, ¿no? Acá les pongo una lista, ¿no? Lo poco que se filtre de glucosa se reabsorbe acá. Albúmina, la poca cantidad, porque la albúmina es una proteína grande que no pasa por los poros, pero alguna proteína pasa, alguna cantidad pasa, se reabsorbe acá. Aminoácidos, cloro, fósforo, potasio, en fin, calcio, el 100% de calcio. O sea, aquí es el sitio donde se reabsorben la mayoría de sustancias que pasan junto con el filtrado glomerular y están entrando a los túbulos. Pero también se absorbe agua y también se absorbe creatinina, ¿no? Luego, a la hora de pasar por aquí, eso lo vamos a ver después, como la osmolaridad de aquí, de esta zona, al final del tubo contorneado proximal hasta el final del asa de Henle, va a aumentar y esta zona va a ser capaz de concentrar la orina. Solamente quiero que presten atención en esto. Aquí hay una bomba que gasta energía, una bomba que gasta energía que permite la reabsorción de cloro, sodio y potasio. Y también hay puede pasar por transporte pasivo, o sea, por difusión, por transporte pasivo sin gasto de energía. Esto es una parte muy importante, el asa de Henle, la rama ascendente, y esto vamos a ver en la siguiente diapositiva porque tiene esta importancia. Aquí, en el tubo contorneado distal, es importante porque funciona, en una parte del tubo contorneado distal ejerce su función la hormona antidiurética, aunque su función más importante está en el tubo colector, pero más importante aún es la función de la aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona va a permitir que se reabsorba el sodio y que se elimine hidrogeniones y potasio, ¿no? Iones, hidrogeniones y potasio, ¿no? Por un transporte activo, ¿no? También va a haber un tema de hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética va a reabsorber todo lo que no se pudo reabsorber del agua, ¿no? A lo largo del pasaje por el final, que más o menos es el 20%, lo va a reabsorber el tubo colector gracias a la hormona antidiurética. Esto es como un resumen de todo lo que hace, la maravilla que hace la nefrona a nivel de riñón, ¿no? ¿Qué pasa? Es un poquito tarde. Justo lo cerraría aquí. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que en la gráfica anterior estábamos comentando, ¿no es cierto? Si alguien se pierde, por favor levanta la mano y dice estoy perdido o perdida. Y pregunta y volvemos a revisar, no tengo problema. Entonces, yo les hablaba que la orina se va a concentrar. De hecho, un ejemplo que permite entender esto es como cuando uno duerme, se acuesta en la noche y se levanta en la mañana, no está orinando toda la noche, ¿no es cierto? Está orina al amanecer, una orina muy concentrada. Quiere decir que ha sido capaz ese riñón mientras dormíamos de concentrar la orina, ¿no? A lo largo del día sí, el riñón también
no tiene por qué concentrar, estamos despiertos y la persona puede ir varias veces al baño, pero tiene la capacidad de concentrar la orina, que puede ser variable de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Un regalo de Navidad para los alumnos es un reloj, ¿no? Ya, entonces volvamos a la concentración, a la función de la nefrona como concentración de la orina. Miren, aquí pasaba el filtrado glomerular que acabamos de explicar, pasa a lo largo del tubo contorneado proximal y esta solución tiene 300 miliosmoles por litro, es más o menos isoosmótica con el plasma. Pero ¿qué pasa acá durante el pasaje hasta aquí? Va a pasar de 300 a 1200. ¿Y por qué va a pasar aquí? Porque va a haber salida, estas flechas negras son la salida del agua. Se va a concentrar porque durante el pasaje del filtrado, ya no es filtrado glomerular, sino es un líquido tubular, ¿no es cierto? Ya es un líquido tubular, ya el filtrado glomerular está pasando por el sistema de Turing. Entonces, ¿por qué aumenta la osmolaridad de aquí hasta acá? Porque sale agua y concentra. ¿Y por qué sale agua? Porque hay un medio hipertónico acá, que son estos puntitos, que está conformado por los iones sodio, que estaba saliendo aquí en la anterior gráfica, los iones cloro, la urea, y este ambiente hipertónico que está dentro de la médula ósea, de la médula renal, va a crear un ambiente hipertónico y hiperosmótico, porque el sodio da osmolaridad y da tonicidad. Entonces la cantidad de sodio que hay aquí va a aumentar, jalar agua, ¿no es cierto? Ese jalar agua hace que la orina se concentre. Por acá van a estar los vasos rectos y los vasos rectos van a absorber esa agua que va a ir hacia el organismo, ¿no? Y hacia acá, nuevamente la orina que ya salió va a bajar su tonicidad, pero ya la mayoría del agua ha sido reabsorbida, ¿no? Va a pasar aquí más o menos con 200 milosmoles y de ahí viene otra vez un proceso de concentración de la orina muy interesante que es dependiente de la hormona antidiurética, ¿no? Nuevamente se vuelve a reabsorber agua, ¿no? Para dar finalmente una orina bastante concentrada, ¿no es cierto?, en relación al plasma. Ya. Bueno, pues hemos visto que el sodio se mueve mucho, se mueve el sodio, que es un ion muy importante, se va a reabsorber en el tubo contorneado proximal, va a subir por un transporte activo, va a salir del asa de Henle, la rama ascendente, y va a ser reabsorbido arriba en el tubo contorneado distal por la hormona antidiurética, por la aldosterona, perdón, ¿no? Eso lo hemos visto en las gráficas anteriores. Entonces, ¿cómo se mueve el sodio? Es una cosa interesante y el ejemplo acá es el movimiento de sodio a nivel del tubo contorneado proximal, ¿no? Hay un cotransporte de sodio y glucosa en el lumen y ese cotransporte de sodio y glucosa va a pasar aquí hacia adentro por otra vez otra bomba sodio-potasio y va a reabsorberse. En general los solutos, cualquier soluto, este es el ejemplo del sodio, pero cualquier soluto podría pasar a través de estas proteínas, puede pasar a través de difusión simple atravesando la membrana o estos canales que hay aquí, ¿no? O sea, pueden haber transportadores proteicos, pueden pasar la membrana por difusión simple o pueden pasar por poros, ¿no? Cualquier soluto, ¿no? Pero el sodio hemos visto como ejemplo hacia arriba que va pasando por bombas, en un caso dependiente de glucosa y en otro no, pero ambas son bombas que requieren energía, ¿no? Esto es un poquito lo que ya hemos comentado, el ejemplo del sodio, ¿no? ¿Se acuerdan el asa de Henle, la rama ascendente que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Y cómo el sodio va saliendo, y acá el sodio va saliendo con una bomba que es de cloro, sodio y potasio, ¿no? Un transporte activo. ¿Qué finalidad tiene eso? La finalidad que tiene es formar un ambiente hipertónico, hiperosmótico en la médula del riñón para poder jalar el agua y se pueda concentrar la orina, ¿no? Hay dos conceptos
es importante, la osmolalidad y la osmolaridad, ¿no? La osmolalidad, bueno, ambos son osmoles por litro, simplemente el denominador es lo que va a calmar, ¿no? A cambiar. Por ejemplo, la osmolalidad es osmoles por un litro de plasma, mientras que la osmolaridad es osmoles por litro de plasma más proteínas, o sea, todo. Aquí está el plasma sola, que es el agua plasmática, le han quitado todas las proteínas y acá se queda con las proteínas. A veces se usan como términos sinónimos, pero realmente nosotros tendríamos que usar el término de osmolaridad, porque es sobre un litro de agua, ¿no? O sea, cuando decimos que la osmolaridad plasmática es osmoles por litro, estamos hablando de litro de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la osmolaridad plasmática? Es esta, ¿no? Es bien importante. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática es, esta es la fórmula, 2 veces el sodio, ¿no? Acá se ha corrido, ¿ya? Esperen un ratito, vamos a componerla para que no haya... Se corre. Esto es así. Ya. Esto es así. La osmolaridad plasmática es igual, 2 veces el sodio, la glucosa entre 18 y el Bu con la urea entre 2.8. ¿Ok? El valor normal es 280 miliosmoles por litro. En condiciones normales, esto es despreciable, ¿no? Y esto es despreciable, ¿no? Entonces, en condiciones normales, eso no tiene importancia. ¿Cuándo tiene importancia? Cuando, por ejemplo, hay 500 de glucosa. Entonces va a haber un aumento importante de sodio, de osmolaridad. ¿Y cuándo? Cuando hay un paciente renal y la urea está muy alta. Ni siquiera así, porque la urea es un soluto que difunde muy fácilmente membranas, entonces casi no permanece en el intravascular. Realmente, en condiciones normales, la osmolaridad casi es 2 veces el sodio, y la glucosa solo cuando hay hiperglicemia constituye un peso importante en esta fórmula. ¿No? ¿Se entiende? ¿Qué importancia tiene la osmolaridad? La osmolaridad tiene una importancia en el aspecto que si aumenta, por ejemplo en un caso de deshidratación, que uno pierde agua, la osmolaridad aumenta. Entonces nos permite o una cetoacidosis diabética, en fin, o una hiperglicemia severa, la osmolaridad aumenta. Entonces ese aumento hace que uno esté en un estado de deshidratación y haya que corregirle, darle agua para corregir este valor de la osmolaridad, ¿no? Entonces, sí tiene importancia, sobre todo relacionado a los estados de deshidratación, la osmolaridad sérica. Esto ya un poquito, acá está el valor normal de la osmolaridad, ¿no? ¿Qué pasa si la osmolaridad está incrementada? Vamos a suponer que hubiera un estado de deshidratación y la osmolaridad se incrementa. Vamos a suponer. Entonces hay 2 estímulos, porque entonces el organismo ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, me falta agua, ¿no es cierto? Entonces hay 2 estímulos. Uno es, hay 3 realmente, ¿no? Sed y hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética, 2, la sed y la hormona, acá la han puesto separado, pero son 2, la sed y la hormona antidiurética. La persona va a tener sed. Nos pasa a todos. Corremos o sudamos mucho, nos deshidratamos y tenemos sed. Nuestra osmolaridad sube, no va a subir pues, a 300, pero va a subir un poco y uno toma agua y se calma, ¿no es cierto? Y la otra es la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Y qué pasa si la osmolaridad disminuye? Todo lo contrario. Significa que me está sobrando agua, entonces disminuye la sed y disminuye la producción de la hormona antidiurética. Este es un recuerdo nada más del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el que empezamos comentando al principio, ¿no? El aparato yuxtaglomerular. Solamente esto está ahí para que lo revisen, pero solamente decirles
que es una respuesta a la hipovolemia. ¿Y cómo mide la hipovolemia? Por la cantidad de agua y de sodio que vienen al tubo contorneado distal. Se responde el organismo desencadena la secreción del sistema renal angiotensina-aldosterona a través de la renina como primer paso, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar al agua. Hemos hablado un poquito de la fisiología, porque sin la fisiología es imposible entender lo que viene, ¿no? Entonces, vamos a ver la distribución. ¿Sí funciona? Ya. Vamos a ver el agua corporal total, ¿no? ¿Cómo se calcula el agua corporal total? El 60% del peso en los hombres y el 50% del peso en las mujeres. Por lo tanto, los hombres son más aguados, ¿no? Digo yo, si tienen 10% más de agua. Ya, entonces, ¿por qué es importante lo que pasa es que las mujeres tenemos más grasa como porcentaje de nuestra... Los hombres tienen más agua, más músculo, así nacieron, ¿no? Bueno, entonces el agua es el 60% del peso en hombres, 50% en mujeres. ¿Y cómo se distribuye esta agua, no? Acá está, ¿no? Acá es el otro 40% que es el peso magro, y acá está distribuida como el intracelular, el intersticio y el plasma. Así está distribuida el agua, ¿no? Y todo tiene que estar en un equilibrio osmótico. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar? A ver. ¿Por qué tendría que estar todo en un equilibrio osmótico? ¿Quién me dice? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque si no hay un equilibrio, empieza a moverse el agua hacia la zona de más osmolaridad y entonces se desequilibra el medio interno. Empieza a haber aumento de agua en los diferentes compartimentos. Entonces, o sea, tenemos que tener un equilibrio osmótico de todas maneras, no el agua mismo movilizarse, ¿no? Entonces, por eso es que pongo este ejemplo de aquí, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo hipotético de cómo se desequilibra esto, ¿no? Vamos a suponer que haya una pérdida de agua aquí, por una deshidratación, por vómitos, lo que sea, ¿no? Hay una pérdida de agua en el plasma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Movimiento de agua del intersticio al plasma para tratar de mantener la osmolaridad. Y el intracelular también le va a pasar agua al intersticio, y el intersticio le va a pasar al plasma, al agua plasmática, para tener este nuevo estado, ¿no? En donde todo está en equilibrio, pero en un equilibrio en que la osmolaridad está alta, ¿no es cierto? Necesita agua otra vez esto. Si yo otra vez le doy agua, lleno el plasma, se pasa aquí el resto, y se pasa aquí el resto, y recupero los élitos que le faltaban. Es un ejemplo solamente gráfico para mostrar cómo los tres compartimentos tienen que estar en equilibrio y empieza a movilizarse agua de uno y otro para mantener la osmolaridad igual, ¿no es cierto? Ok, vamos ¿se ha entendido hasta ahí, no? Hay tres dormidos, a ver. Uno, ¿quién más? Dos, ahí despiértame por favor. Ya, dos, y ya, por ahí vi uno. No se preocupen, que ese es mi hobby, despertar alumnos. A eso me dedico. No sé si vengo a dictar clase o a despertar alumnos. A veces me confundo. Ya. El agua tiene que estar en equilibrio, ¿no? El agua tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si pierdo más agua, me deshidrato. Y si gano más agua, me sobrehidrato. Tenemos que estar en equilibrio. Entonces, pregunta, antes ahí para despertarte a ti. Mira, ¿qué pasa si hoy día, supongamos que una persona pesa 70 kilos, hoy día, ahorita, 70 kilos. Y mañana un paciente lo vuelven a pesar y pesa 73 kilos. ¿Qué pasó? Se comió una parrillada. Retención de agua. Agua. Lo único que hay variación rápida de peso es agua. Nadie come como para engordar supuestamente 3 kilos o 4 kilos o 2 kilos de un día a otro.
igual, si alguien pesa 70 kilos hoy y mañana pesa 68, le han dado un diurético. O tiene poliuria o algún trastorno del agua, ¿ok? O sea, las bajas bruscas de peso son bajas bruscas de agua o subidas bruscas de agua, ¿ok? Entonces, la idea es que en el equilibrio del medio interno, el agua, los ingresos sean iguales a los egresos, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos? La ingesta promedio es más o menos 1200 mililitros. El agua contenida en los alimentos es... ¿Qué llaman agua contenida en los alimentos? Agua contenida en los alimentos es el agua que compone el alimento. Supóngase la manzana. Cuando uno come una manzana, sale un montón de agua, ¿no? Ese es el agua de los alimentos. Una papa no es papa pura. Si la deshidratan, termina de este tamaño. Es papa más agua, ¿no es cierto? Ya. Y este es el agua de oxidación. El agua de oxidación es 300. ¿Qué significa el agua de oxidación? La oxidación del ciclo de Krebs. ¿Ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs que va saliendo CO2 más agua, CO2 más agua, todos los pasos metabólicos? Esa agua del metabolismo de los carbohidratos es el agua de oxidación. Si todo esto lo suman, va a dar entre 2.000 y 3.000, ¿no? Y acá las pérdidas son por orina, las pérdidas insensibles por piel y por pulmones, y las pérdidas digestivas son mínimas, salvo que uno tenga diarrea. ¿Está limpiando o...? Sí. Para que se despierte, yo lo he contratado. O sea, tenemos que buscar formas así. Ya. Entonces, las pérdidas insensibles, pérdidas digestivas en condiciones normales pocas. ¿Cuándo aumentan las pérdidas insensibles? Por ejemplo, cuando uno suda en el verano, que tiene mucho calor, y suda, miren qué cantidad de agua se puede perder por el sudor, ¿no? Y los pulmones, la hiperventilación, que no es tanto tampoco, ¿no? Entonces hay dos posibilidades acá. Una posibilidad es que estemos deshidratados, o sea, los egresos sean más que los ingresos. Y el diagnóstico de la deshidratación siempre es clínico. O sea, a nadie se le va a ocurrir diagnosticar sobrehidratación con aumento de la osmolaridad, aunque la osmolaridad de hecho está aumentada, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico. Ojos hundidos, mucosa seca, la piel seca, el signo del pliegue que se ve en los niños que están deshidratados, porque los niños y los ancianos mayores, los adultos mayores, la sed no juega mucho papel. Cualquiera de nosotros que estamos deshidratados, vamos y tomamos agua, tenemos sed, pero los adultos mayores y los niños eso no está tan claro, entonces se deshidratan muy fácilmente. El signo del pliegue es que les agarran la pared, la piel de la barriguita y se les queda así con el pliegue, ¿no? La orina concentrada, las fontanelas que están aquí hundidas, y orina poco, ¿no? ¿Por qué orinará poco alguien que está deshidratado? A ver, porque ¿qué sistema se está activando? Renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética. ¿Y acaso no? Este es un estudiante de medicina, en la clase de renal. Y el examen clínico es importante. Acá he puesto hipotensión arterial, porque una deshidratación severa, una pérdida de líquido severa va a llevar hipotensión y shock, ¿no? Taquicardia, llenado capilar, que les hemos enseñado en semiología, ¿no? Que presionan la uña y ven si es más de 2 segundos, y el estado de shock, ¿no? En los casos severos. La otra opción es que estemos sobrehidratados. Y ya lo expliqué que la causa de sobrehidratación, o sea, la sobrehidratación va a producir edemas, pero antes de producir edemas, ¿qué va a producir? Si alguien se sobrehidrata, o sea, le ponemos mucho suero y ¿ah? O sea, antes va a producir aumento de peso. O sea, los edemas se presentan cuando uno ha tenido 3 a 5 litros, o sea, 3 a 5 kilos más. Y recién aparecen los edemas en el intersticio, en las piernas. Si estamos de pie, en las piernas. Si estamos postrados, en la zona sacra. Por eso cuando dicen, vamos a buscar edemas, y la paciente está postrada una semana y le levantan la sábana,
y le buscan en los pies, no le van a encontrar, pues. Por gravedad, ¿dónde se va a ir? A la zona sacra. Pues está difícil que, salvo que sea una nasarca, ¿no? Un edema generalizado. Bueno, pues, ¿qué es los edemas son excesivo fluido en las células? Básicamente es un aumento de líquido en el espacio intersticial del tejido celular subcutáneo, ¿no? Vamos a ver los mecanismos acá en esta lámina, ¿no es cierto? Acá vemos el extremo de las arteriolas distales y de las vénulas. Y acá van a entrar en juego dos tipos de presiones, las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, ¿no? A ver, la presión hidrostática del extremo del capilar va a ir hacia acá, ¿no es cierto? Hacia afuera, tratar de empujar el contenido de agua de dentro del capilar hacia afuera. Y la presión es esta de acá, ¿no? Y la presión, esta es otra presión, que es la presión oncótica, que va a tratar de entrar a diluir las proteínas plasmáticas. En todo esto se tergiversa porque existen vasos linfáticos que van a quitar todo el líquido que hay aquí, ¿no? O sea, los vasos linfáticos van a tratar de arrastrar el líquido que hay ahí, pero puede ser que la presión hidrostática de este capilar sea tan grande que el pobre vaso linfático no se da tiempo para tratar de sacar todo el agua que le está sobrando del intersticio, ¿no? Un ejemplo de un aumento de la presión hidrostática a nivel, un ejemplo, a ver, ¿qué se les ocurre? A ver, los que están dormidos, más dormidos, no, estás acomodado, pero no estás dormido, ¿no? Un ejemplo de cómo puede haber un aumento de la presión hidrostática. ¿En qué situación clínica puede haber un aumento de la presión hidrostática? ¿Ah? No, eso es más bien para la presión oncótica. Sería la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, la circulación no es buena y llega un aumento, una sobrecarga de líquidos hacia las arteriolas, hacia las vénulas y el regreso al corazón no es bueno porque el corazón está fallando como bomba y se está encharcando en el lado venoso y eso hace que aumente la presión hidrostática acá y que trasude líquidos. La insuficiencia cardíaca es una causa de anasarca, de edemas, por aumento de la presión hidrostática. Pero acá vemos también una cosa interesante que es el vaso linfático. ¿Qué pasa si uno tiene linfedema, tiene un cáncer que ha obstruido, por ejemplo, un linfoma que ha obstruido la circulación linfática? Entonces, el vaso linfático que jala todo el agua que transuda aquí normalmente, o sea, esto ocurre normalmente, transuda agua y nuestros vasos linfáticos lo retienen. Pero ¿qué pasa si transuda agua y mis vasos linfáticos no lo retienen? Entonces hay un edema que es el edema linfático, el edema, ¿no? ¿Ok? Después acá, por ejemplo, una paciente con varices, que no circula el tema venoso, aumenta la presión hidrostática a nivel venoso y transuda. Y el pobre vaso linfático no puede jalar todo lo que está llegando. Y alguien habló de desnutrición, ¿no? O sea, la presión oncótica plasmática de las proteínas del plasma, por ejemplo la albúmina, tiene que ser mayor que la presión oncótica que está de acá del intersticio. ¿Por qué? Porque si la presión oncótica intersticial es mayor, entonces todo el agua va a salir hacia aquí, ¿no es cierto? Esto es lo normal, pero ¿qué pasa si aquí esta presión oncótica, acá hay más proteínas que aquí, en los estados de desnutrición? Imagínense que acá hay tan poquita albúmina en un desnutrido, en un nefrótico, en un cirrótico, y acá los tejidos tienen más proteínas. Entonces, ¿cómo va a ir el agua? ¿De dónde a dónde? De ahí a acá, y va a haber edemas. Y eso es lo que ocurre con los desnutridos, los cirróticos, los nefróticos, por un tema de presión hidrostática, ¿no? Perdón, de presión oncótica asociada a la diferencia de presión oncótica entre el plasma y el intersticio. Esto un poquito ya lo hemos comentado, pero para que ustedes se acuerden de eso, ¿no?
En la insuficiencia cardíaca hay un problema en la aurícula derecha, un aumento de la presión capilar y una transudación, que es lo que hemos comentado, ¿no? Por un aumento de la presión hidrostática va a haber un aumento del volumen intersticial y se van a producir edemas, ¿no? La cirrosis hepática, el síndrome nefrótico va a caer la albúmina, menor presión oncótica, que lo hemos comentado en el intravascular, cae un volumen sanguíneo, un menor volumen intravascular, ¿no? Y aquí hay un tema importantísimo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa pensando que en estas tres enfermedades falta agua, pero no falta agua, sobra agua, ¿no? Se activa y más edemas y más retención, ¿no? Entonces, esta es una cosa interesante porque en síndrome nefrótico y en la cirrosis hepática todos van a llegar a disminuir el volumen efectivo circulante, lo cual va a desencadenar este sistema renina-angiotensina-aldosterona, más retención de agua y sol y más edemas, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Bueno, ahí tienen para estudiarlo, leerlo. Esto es la fovea, ¿no es cierto? Esto es los edemas con fovea, ¿no? Y el linfedema es un edema duro, piel de naranja, ¿no? Al final lo recuerdo es... No, el que está aquí es linfedema. No se ve la piel, pero cuando ustedes pueden buscar en internet alguna imagen en que se ve la piel brillante, piel de naranja, típica del linfedema. Y no da, y como es un edema duro, no da fovea, mientras que el edema blando sí da fovea, ¿no? Ahí está la fovea del edema blando. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Para que haya edema tiene que retenerse entre 3 a 5 litros. O sea, si yo retengo 1 litro o 2, solo es variación de peso. No aparecen los edemas, ¿no? Esto es un linfedema, un cáncer de mama y anasarca también, porque viene la fascia con edema facial. Y esto está en el libro este argentino de las Argentas, cómo uno califica la fovea. La fovea la podemos calificar como grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es una leve depresión, una cruz. El grado 2 es el que está hasta 4 milímetros de profundidad, el otro hasta 6 y aquí hasta 1 centímetro, grado 4, entonces son cruces. De acuerdo a la profundidad de la fovea, entonces tenemos una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces, ¿no? Más o menos así van a ser las preguntas de examen. Una mujer de 67 años con antecedente de hipertensión, refiere cefaleas y mareos de 2 semanas de evolución. Recientemente había sido agregado a su tratamiento antihipertensivo y tenía hidroclorotiazida y irbesartán. Ese era su tratamiento. En la ecografía se encontró cálculos vesiculares y un pólipo y sodio de 110 por litro. ¿Cuáles serían las causas probables? 110 miligramos por litro. Pero creo que ese es de sodio, ¿no? A ver, todavía no hemos... Ah, sí. Ese es al final. Ah, no, espérense. Esa era la introducción a la clase. Esa debía hacerlos al final, pero esto era para introducir el tema. Vamos a hablar de sodio. ¿Quieren descansar un ratito? No, está bien, no. ¿Qué dice la mayoría? No. ¿Quiénes quieren descansar? Fácil darse cuenta, ¿no? Se parece al Congreso de la República. Todos hacen bulla, pero cuando dicen ¿quiénes levanten la mano? Nadie levanta la mano. Ya. Esto es para entrar al tema de sodio, ¿no? El tema de sodio es este, ¿no? Pongo un ejemplo de una paciente hipertensa que le estamos dando un diurético y un
bloqueador de la enzima convertidora. Un ejemplo. Así van a ser los exámenes. Y encontramos un sodio de 110. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles serían las causas más probables? En este caso, la causa más probable es el uso de diuréticos. Este diurético, la hidroclorotiazida, es uno de los diuréticos, es el diurético que más hiponatremia produce, pero no es el más potente es el diurético de ácido. Bueno, entonces vamos a hablar de hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? La hiponatremia es, ¿alguien se ha dormido? No. ¿De repente los dormidos quieren descansar? No. En su casa ya, ¿no? Ya. La hiponatremia es un tema bien importante, ¿no? Constituye al 10 al 20% de las admisiones hospitalarias, la hiponatremia, bastante, ¿no? Cuando es severa, produce síntomas del sistema nervioso, letargia, cefalea, confusiones, coma, en los casos agudos. Pero la hiponatremia muchas veces se asocia a hipovolemia, porque se pierde agua y sodio. Entonces, por eso acá pongo en este renglón de aquí, buscar ortostatismo, signos de hipovolemia, para saber si estamos ante una hiponatremia sola o una hiponatremia asociada a hipovolemia, que es la causa, digamos, la forma más frecuente de hiponatremia, ¿no? Bueno, entonces el sodio, 140 miliequivalentes por litro es la cantidad de sodio normalmente, ¿no? Miliequivalentes por litro, el sodio normal en el plato, ¿no? Esto, les vuelvo a repetir lo mismo, el sodio es el determinante de la osmolalidad y de la tonicidad plasmática. La tonicidad plasmática es la que da, el tono es lo que da, diríamos, los vasos sanguíneos con una adecuada tonicidad van a mantener un estado hemodinámico adecuado. La tonicidad está en relación con el estado hemodinámico, y el sodio es importante porque es el mayor componente de la osmolalidad sérica, y además también es importante la tonicidad, ¿no? Bueno, y es el ion extracelular más importante que hay. ¿Por qué no avanzar? ¿Está revisando? Ok. Entonces la hiponatremia puede ser leve, moderada o severa. Puede ser aguda o crónica, puede ser sintomático o asintomático. Los síntomas básicamente son del sistema nervioso. El paciente está confuso, puede tener cefalea, coma, convulsiones, dependiendo de la gravedad y la rapidez con que se instala la hiponatremia, ¿no? Y acá esto es una cosa interesante, debemos tener un equilibrio del sodio también, o sea, el sodio también tiene que estar en equilibrio. Los ingresos tienen que estar igual a los egresos, igual que el balance de agua, ¿no? Mira, ahí tenemos acá tenemos un sueño, atrás, ya te despertaste, ¿no? Es que si se acomodan hacia atrás como un cine, le falta la canchita, ¿no? O sea, normalmente uno cuando no quiere dormirse, ¿qué hace? Se sienta bien, ¿no? Cuando quiere dormirse, se echa a ver televisión así, con los sofás para dormirse a propósito. Ya, entonces, esta es la ingesta diaria de sodio, de 100 a 150 miliequivalentes por litro, que más o menos equivalen a 10 a 12 gramos de sal. Acá estamos hablando de sodio, del ion sodio, pero eso tiene un equivalente en los gramos de sal, lo que comemos. Más o menos son de 10 a 12. Cuando uno quiere dejar al paciente una dieta hiposódica, entonces le deja 6 u 8 gramos, o sea, 4 ya si quieren matarlo, ¿no? Porque ya es sin sabor nada más, ¿no? Pérdida de sodio, el riñón. Fíjense, esto es una cosa interesante. El riñón puede perder mucho sodio, si le sobra sodio, o
si lo reabsorbe y lo guarda porque le falta, porque es hipovolémico, o si lo pierde porque le está sobrando. El tubo digestivo normalmente se pierde poco sodio, en el sudor se pierde bastante sodio, ¿no? La persona que suda mucho está perdiendo sodio. Para empezar a hablar de la hiponatremia, no sé si le falta una flecha. A ver, ahí está. Listo. Para empezar a hablar de la hiponatremia hay que descartar lo que es la pseudohiponatremia, ¿no? Y la pseudohiponatremia está asociada al aumento de lípidos plasmáticos y a la hiperglicemia, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de lípidos plasmáticos considerable, baja, no mucho, pero baja y tiene impacto en la hiponatremia. Y acá está, quizá lo más importante, la hipernatremia asociada al aumento de la hiponatremia asociada al aumento de glucosa. Si yo tengo un paciente que tiene, por decirte, la glucosa normal es 100, que tenga 500 de glucosa, o sea, 400 miligramos más de lo normal, el sodio va a bajar 1.6 por 4, ¿no? ¿No es cierto? Porque por cada 100, 1.6 por 4, más o menos serían 6.000 equivalentes. 6.000 equivalentes de 140, que es lo normal, sale 134. Eso no es hiponatremia, es una pseudohiponatremia asociado al aumento de glucosa. No es mucho, pero hay que conocerlo para poder corregirlo. Ahora sí entramos a la hiponatremia verdadera, ¿no es cierto? Y hay tres tipos de hiponatremia. La hiponatremia hipovolémica, isovolémica e hipervolémica, ¿no? La hiponatremia hipovolémica. ¿Qué quiere decir hipovolémica? Que además de sodio se ha perdido agua, el paciente está deshidratado. Por eso empecé la lámina, hace algunas láminas diciendo, oye, puede ser que haya que descartar signos de deshidratación o de hipovolemia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ocurre una hiponatremia hipovolémica? Cuando hay hemorragias, vómitos, diarrea, uso de diuréticos o un tercer espacio interabdominal. Esa es una hiponatremia hipovolémica. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que la hiponatremia sea isovolémica. ¿Qué quiere decir? Básicamente que aquí no se ha perdido sodio. Aquí, y este es el mejor ejemplo, es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Lo que ocurre es que el agua se ha retenido agua y se ha diluido el sodio, ¿no es cierto? Entonces la volemia no se ha alterado, pero aquí ocurre una dilución del sodio por un exceso de agua. ¿Y por qué? Porque la hormona antidiurética está trabajando más y reabsorbiendo más agua. Eso se llama secreción inapropiada de la hormona antidiurética o una alteración del centro del aseo de intoxicación por agua. Pero este es el ejemplo mejor. Y acá en este lado es la hiponatremia con una volemia aumentada, con líquido aumentado en todo el organismo. ¿Y cuál es esta situación? Cuando hay insuficiencia cardíaca, la persona se tiene la sarca. Insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cirróticos, hipoalbuminemia, en fin. O sea, todo el organismo está lleno de agua, ¿no? Hipervolémica, la volemia está aumentada. Pero en el intravascular hay poca agua y el resto del agua está en el intersticio, por lo tanto están en anasarca. Por eso he puesto acá, hay edemas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, suele asociarse a hiponatremia, pero hay edemas porque están en una condición de anasarca. Aquí no hay edemas, el examen clínico es negativo, en el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, y no hay edemas y no hay signos de deshidratación. Y aquí, en esta parte de hipovolemia, hay evidentes signos de deshidratación. Este cuadrito se entiende, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está claro? No los veo muy convencidos. Ya. ¿Qué es el tercer espacio?
¿Dónde está? Ah, el tercer espacio es un ejemplo, cuando hay una obstrucción intestinal y el abdomen se llena de líquido intestinal, un tercer espacio. O cuando hay una pancreatitis y el peritoneo se llena de líquido, tercer espacio, o sea, otro espacio adicional. Pero está secuestrando agua. Si te das cuenta, en todas estas situaciones hay deshidratación. En el caso del tercer espacio, secuestró agua. La sacó del intravascular, la ha guardado en otro sitio, ¿no? Bueno, eso es... a ver, vamos a ir acá. Si el volumen extracelular, o sea, la presencia de edemas, ¿no? Está bajo, o sea, quiere decir que no hay, vamos a empezar por aquí. Está normal, no hay edemas y no hay secreción inapropiada de hormona antidiurética. Está alto, la insuficiencia cardíaca, cirrosis nefrótica, a una hipervolemia generalizada, ¿no? ¿Por qué sale este? Aquí está bajo, porque aquí le está faltando líquido. Y como le está faltando líquido, hay dos posibilidades: o que se haya perdido líquido por el riñón, un ejemplo es el uso de diuréticos, en este caso. Otro es que se haya perdido líquido por otra vía y el riñón esté ahorrando sodio, pérdidas extrarenales, ¿no? Esto es un complemento de la gráfica anterior, ¿no? Cuando lo estudien van a ver que es un complemento. Aquí vamos a hablar de volumen extracelular, ¿no? Y si está alto, estamos hablando aquí de edemas y de toda la sobrecarga de líquido que hemos visto en la gráfica anterior. Y si está bajo, le falta agua, y puede ser que lo haya perdido por la renal o no renal. Y en caso sea normal, como la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Está haciendo limpieza. Esa es otra posibilidad de ver otras causas, pero eso, yo creo que eso ahí lo revisan ustedes porque está orientado al tratamiento. Solamente para decirles esto: si nos falta líquido, aquí le tengo que dar líquido, suero salino. En este caso me está faltando agua y sodio, es el cloruro de sodio 9 por litro, solución isotónica. Me está faltando líquido y le voy a dar líquido, ¿no? Acá es, en el lado contrario, es mi exceso de agua. Se relaciona a las gráficas anteriores. Y si hay un exceso de agua, le tengo que restringir líquido, que es lo que está abajo. No es un esto de terapéutica, pero es para que tengan la idea aprovechando, ¿no? Y acá, este es el CIJAR famoso, donde lo que está ocurriendo es que la hormona antidiurética está actuando y está reteniendo agua, tengo que restringir el líquido. Las manifestaciones clínicas ya se las contamos de nicotinamida, o sea, son náuseas, vómitos, confusión, cefalea, en casos graves, somnolencia, convulsiones y coma. O sea, son manifestaciones del sistema nervioso. Cuando uno ve a un paciente hospitalizado confuso, sodio, hay que medirle el sodio. La confusión es importante, ¿no? Sobre todo si es un viejito. ¿Cómo se pierde sodio si hubiera depresión de sodio y agua? Que es en las gráficas anteriores el diagrama que estaba hacia el lado izquierdo. ¿Cómo se pierde? Se pierde porque yo le doy diuréticos a un riñón, porque el riñón tiene una nefritis. Se pierde por diarreas, vómitos, sondas nasogástricas, y se pierde por el sudor, ¿no? Entonces hay pérdidas que pueden conducir a una hiponatremia. Este es el famoso secreción inapropiada de hormona antidiurética, y la secreción inapropiada de hormona antidiurética es interesante porque tiene algunas causas interesantes. Por ejemplo,
problemas del sistema nervioso y problemas de tumores pulmonares y drogas. Los medicamentos, sobre todo psiquiátricos, problemas, tumores cerebrales, hemorragias cerebrales, pueden producir y cáncer de pulmón, una variedad de cáncer de pulmón, a células pequeñas pueden producir una hormona tiroidética similar a la hormona tiroidética normal, con acción sobre el riñón. Eso va a producir una acción aumentada de la hormona tiroidética y se va a reabsorber más agua y diluir el sodio. ¿Cuál es el tratamiento? Restringir agua. Después vamos a ver que si es severa, se puede dar diurético, eso lo van a aprender después, pero en general el tratamiento es restringir agua. Si a alguien le falta sodio, porque ha perdido sodio y agua, hay que calcular el déficit de sodio. Esto sí es, casi siempre lo pregunto en los exámenes, ¿no? 99.99% de veces lo pregunto. Pero puede ser el 0.01. Era para que se despierten, porque se lo estaban durmiendo mal. Ya. Miren, acá vamos a hacerlo, déjenme hacerlo con ustedes acá. Vamos a suponer que un paciente, vamos a ir haciéndolo con ustedes para que lo... 140. Vamos a suponer que un paciente, ¿qué queremos? ¿Hombre o mujer? Vamos a suponer que sea hombre. ¿Ya? Ahora vamos a poner acá varón. ¿Ya? Este paciente pesa, vamos a ponerle 80 kilos. Vamos a suponer que yo quiero, así, yo tengo un varón de 80 kilos que ha perdido sodio y agua y le tengo que reponer sodio y agua. Y el sodio se lo voy a reponer como con soluciones de cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, yo tengo, esto vamos a hacerlo más fácil, 120, ya, así. Entonces, ¿cómo se calcula el déficit de sodio? Se calcula, vamos a suponer que yo quiero llevarlo a 140. 140 es el nivel normal, pero nunca se corrige el sodio mucho, porque hay una complicación neurológica de corregirlo rápido. Pero este es un ejercicio solo para que entiendan cómo se corrige el sodio. Vamos a imaginarnos que yo quiero corregirlo a 140. Entonces, esta es la fórmula, 140 menos la edad del paciente, perdón, del sodio del paciente, por el 0.6 por el peso. ¿Se está entendiendo esto, no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para esta multiplicación? Porque es el volumen de distribución de sodio, que es el agua corporal total, porque el sodio es el principal ion extracelular. ¿Ok? O sea, el sodio como principal ion extracelular se distribuye en el 60% del peso en los varones y en el 50% en las mujeres, ¿no? Entonces, con eso lo que hacemos es lo siguiente. El déficit sería 140, porque es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Esto es lo fácil. 120 por 0.6 por 50. ¿Cuánto sale? Por 80. No, 80 no puede ser. No. ¿Cuánto? No, todo el peso. Ah, por 80, tiene razón. Ya. Ahora, ¿cuánto sale esto? 20 por 0.6 por 80. A ver, ¿quién multiplica? 20 por 0.6 por 80. ¿Quién lo ha multiplicado? 960. ¿970 tanto? 960. 960. Entonces, vamos a grabar. Ese es un ejercicio que hemos hecho con ustedes, pero, digamos, es un ejercicio bastante grosero, ¿no? Pero es un ejercicio que les permite entender cómo se corrige el sodio. Por supuesto que en la vida real nunca corrijo más de 10. Acá debería haber puesto 130 menos 120 para 24 horas. O sea, esto baja, ¿no es cierto? ¿No? Sí, y he puesto varón para que entiendan por qué es el 0.6, ¿no? ¿Pregunta de esto? Es bien fácil, la verdad, ¿no?
Es pregunta como para tercero secundario. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Quizá esta no vale mucho con el ejemplo que les acabo de dar. Ya les he dado un ejemplo y los hemos hecho juntos, no creo que necesiten más. Ya. Ahora, vamos a ver hipernatremia. Lo contrario, olvídense la hiponatremia, ahora vamos a la hipernatremia. La hipernatremia es la concentración aumentada de sodio en plasma, ¿cierto? Más de 145, es la definición milicolentes por litro. Suele ser iatrogénica, ese es el problema de la hipernatremia. Suele ser iatrogénica. Suele ser las personas ancianas que tienen zona nasogástrica y que por hacerles bien en sus casas o en las casas de reposo, les dan bastantes solutos y poca agua. Cuando tenemos que comer, pero a la vez tomar bastante agua para nuestra homeostasis, ¿no es cierto? Y eso se ve básicamente en personas que están en coma, en que uno externamente le da, o sea, dice, no, denle una dieta así rica en proteínas, en no sé cuál, no sé qué, pero no te doy agua. Pues sucede en las casas de reposo, es el mejor ejemplo. Ustedes no saben mucho de nutrición ni de hipernatremia, ¿no? Ingesta de sal, la hormona aldosterona, el hiperaldosteronismo. Acuérdense que la aldosterona en la primera gráfica o en la segunda gráfica retenía sodio, ¿verdad? En el tubo contorneado distal. Entonces, el exceso de mineralocorticoides. Y también cuando uno pierde, ya no pierde agua y sodio, diríamos, iguale o más sodio que agua, sino pierde más agua que sodio, ¿no? Se deshidrata, pero no pierde mucho sodio y pierde más agua. Y la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? A ver, ¿qué se llama diabetes insípida? A ver, ¿quién me dice? Yo les digo por qué se llama diabetes insípida y ustedes me deducen cuál es lo que está ocurriendo. Se llama diabetes insípida porque hay poliuria. Vamos a empezar. ¿Por qué hay poliuria en la diabetes? No en la diabetes insípida, la diabetes. Un diabético tiene 500 de glucosa. ¿Por qué tiene poliuria? Uno nada más, dígame. ¿Por qué un diabético que tiene 500 de glucosa tiene poliuria? Ya van a entrar endocrino la próxima. ¿Por qué tiene poliuria un diabético? Porque un poco lo he explicado al principio. ¿Por qué? Porque filtra mucha glucosa. El tubo contorneado proximal reabsorbe glucosa, pero tiene una máxima capacidad para reabsorber, que se llama el TM, que son una cantidad de más de 180 miligramos en sangre. Hasta ahí el tubo contorneado proximal reabsorbe, pero pasado, mientras más sube la glucosa, más sube, ya no es capaz, el tubo contorneado proximal llega a su límite y empieza a haber glucosuria, ¿no es cierto? Glucosuria. Y esa glucosuria genera ósmosis. Y esa ósmosis jala agua y el diabético se deshidrata y tiene sed. Por eso está poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Porque como perdió agua, tiene sed y entonces quiere tomar agua y eso es un síntoma importante. Entonces, ¿por qué se llama? Entonces, la poliuria de diabético es una poliuria, pero no insípida, ¿no? Llena de azúcar. Entonces, los antiguos le llamaron a este trastorno diabetes insípida, por la poliuria, pero sin azúcar. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Qué pasará con la hormona antidiurética? No funciona. Si no funciona la hormona antidiurética, no hay quien reabsorba el 15, el 20% de agua del tubo contorneado colector y contorneado distal, ¿no? Y como no hay quien lo absorba, va a dar poliuria, pero insípida porque no tiene azúcar. Por eso los antiguos, que no tenían mucho laboratorio y tal, mucha tecnología, no había internet, en fin, hicieron lo que pudieron, ¿no? Dijeron diabetes insípida, pero no tiene nada que ver con la diabetes, ¿no?
Entonces, ¿qué es la diabetes insípida? Es una falla en la producción de la hormona antidiurética. El otro era un exceso antes, el hiponatremia. Ahora esta es una falla. O no se está produciendo la hormona antidiurética en el lóbulo posterior de la hipófisis, o sí se está produciendo, pero el riñón es insensible a esa acción de la hormona antidiurética. Entonces, esa diabetes insípida producida por ese trastorno de la hormona antidiurética va a producir hipernatremia. ¿Por qué? Porque pierde agua y entonces el sodio se concentra. ¿Me han seguido? Sí. ¿Están seguros, no? Yo no tanto, pero bueno, si ustedes están seguros. Ya, entonces acá están las causas. Acá van a ver las causas por las cuales se produce diabetes insípida, ¿no? Falla la secreción de la hormona antidiurética, y las causas también por las cuales el riñón se hace resistente a la acción, ¿no? Algunos de ellos son medicamentos. Fíjense, hay medicamentos que van a hacer que el riñón sea resistente a la acción. La nefropatía por reflujo, que es lo que había. ¿Dónde están mis alumnos? Mis alumnos de este grupo, de mi grupo, Laura, dos. Y los demás, Horacio. Horacio, no hay, ¿no? Bueno, entonces lo que hemos visto en la mañana era un paciente que tenía nefropatía por reflujo, ¿no? Tenía una uropatía obstructiva que dice reflujo, o sea, la vejiga aumenta, la uretra aumenta, todo el sistema pirocaricial se dilata, ¿no? Entonces, eso puede ser causa de diabetes insípida. ¿Qué síntomas da? La hipernatremia, ¿qué síntomas da? Un anciano que tiene demencia, que está en asilo, no toma agua y empieza a convulsionar. Y ahí dice, uy, ¿qué tendrá el ancianito? Y resulta que está hipernatrémico, le falta agua. Ya, esto es cómo se corrige. Ya, a ver, quizá debemos hacer un ejemplo. O en el examen, ya le hacemos el ejemplo. A ver, ¿qué pasará si hay hipernatremia? Si hay hipernatremia, lo que ocurre es que le falta ¿qué? Agua. Entonces va a haber dos conceptos: el agua corporal total actual, es decir, en este momento que el paciente está hipernatrémico, actual, o sea, menos, y el agua corporal total normal, si el paciente no tuviera hipernatremia. Entonces, el déficit de agua va a ser la diferencia entre el normal y el actual, que es a este le está faltando agua, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ahí en la misma diapositiva. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya, a ver. ¿Qué ponemos? Mujer de ¿cuántos kilos? 60 kilos, sodio de 160, para hacerlo más fácil, ¿no? Ya, muy bien, este es el ejemplo. Está hipernatrémica, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor normal de sodio? El sodio normal, 140. normal es 140, ¿no? Entonces, la pregunta: ¿cuál es el agua? Despícalo a él, mira, se ha acomodado. No, yo llego a la fineza de leer los pensamientos y el que se va acomodando ya me voy dando cuenta, o sea, tantos años mirando y repitiendo las mismas clases. Ya, a ver, vamos a hacer el ejemplo. Esta mujer, ¿cuál es su agua corporal total actual? Le vamos a calcular, ¿ya? A ver, estamos viendo. Agua corporal total actual. ¿Cuál sería? A ver, dícteme. 30. Es el agua corporal total. Ahí está la fórmula. ¿Cuál es el agua corporal total normal? 0.5 de mujer por 60. por 60. 60 que pesa,
por 140. un cociente. Ese cociente es 140 entre el sodio actual, que es 160. Hagan la división, porque aquí no me va a salir. ¿Quién tiene calculadora? 140 entre 160. ¿Cuánto sale? 140 entre 160. 140 entre 160. $0.875. Ahora multiplica eso por 60 y por 0.5. 36. 26.25. Muy bien. Hay un virus, ¿no? Ya. Ok, ese es el agua corporal total actual. Ya. Y ahora si tú multiplicas, ¿cuál es el agua corporal total normal? 30. 30, ¿verdad? 30. 30, ¿no es cierto? Entonces el déficit es, 375. el déficit es ¿cuánto? 375. 30, lo voy a poner por escrito para que 30 menos 26.25. 26.25 25. igual 3.75. 3.75 75. litros. ¿Sí ha entendido? Sí. Ya. Ya, pues ya tiene. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos ejercicios que hemos hecho de ahí por la hipernatremia, te está diciendo que este paciente, para corregirle la hipernatremia, necesita pasarle agua. ¿Ok? Ya, muy bien. Le tenemos que dar agua pura, porque no le voy a dar agua con sodio, ¿no? Muy bien. Pregunta, ¿están cansados? Sí. Sí, no, Sí. yo también.